Bien, este es el clase 1 o ejercicio 1 y es todo lo que tiene que ver con la parte de estadística descriptiva y también la parte inferencial. Habíamos creado aleatorios, ¿verdad? ¿Entre cuánto y cuánto era el mínimo y el máximo? 275, ¿verdad? Ok, creamos un aleatorio, después le dábamos hasta J, ¿cierto o no? Y vamos a crear un número considerable aleatorio, lo arrastrábamos hasta 1000, ¿verdad? Ahí está, creo que ya me pasé. Algunos, chequen que sea hasta 1000, porque ya me tocó algunos errores que nada más lo hicieron hasta 997 y ahorita cuando contamos, pues no les va a dar los 10,000 datos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí estamos. Vamos a darle un ancho ahí de columna, como 6. Y entonces vamos al principio. Y aquí teníamos que tener documentado algunas cuestiones, ¿no? El primero era medidas de tendencia central. Tendencia central. Y era básicamente media o promedio, que se conocía, mediana, moda y ya listo, ¿verdad? Después teníamos las medidas de variación. Medidas de variación, que era varianza, era desviación estándar o típica, ¿lo recuerdan? Y que era el coeficiente de variación. Después teníamos medidas de desviación estándar o típica, porque es la muestral. Recuerda que había poblacional y muestral, y así se le conoce, desviación estándar o desviación típica, como la más común, ¿no? En pocas palabras. Medidas de morfología, sesgo, ustedes ya conocen, o más bien coeficiente de asimetría, ¿verdad? También estaba la kurtosis, y luego venían las medidas de posición, ¿verdad? Y esas eran los cuartiles, era básicamente Q1, Q2, Q3, después venían los deciles, D1, D2, y nada más. Yo voy a calcular para este caso hasta el D3, ustedes sabían que había más deciles, ¿verdad? Y luego había algo que se llamaba, ¿qué? Percentiles, y voy a calcular el percentil 33, por ejemplo, o el percentil 45 o el percentil 87, y hasta ahí me voy a dar por bien servido. Déjenme darle formato a esto, es como lo deben de tener realmente ya su ejercicio. Ahorita, como lo van a realizar, voy a resaltar los títulos de lo que estamos llevando a cabo. Ahí está, medidas de posición. No se alcanza a ver hasta atrás, ¿verdad? Denme un segundo, nada más estoy dándole formato aquí. Y aquí está, listo. Entonces tenemos estos apartados y vamos a calcular las fórmulas. Creo que ahí puede mostrarse bien. ¿Sí lo alcanzan a ver hasta allá atrás? Sí, ok. Bueno, esto lo voy a hacer un poco más grande. Ahí que tengo unos dos, denme un segundo. Que esto también tenga otro, estos dos tengan otro. Muy bien, la fórmula para era básicamente calcularlo con el promedio, era lo que teníamos que saber. El rango era desde A1 hasta J1000, ¿verdad? Y luego calculábamos la mediana de la misma manera. La mediana era también el mismo rango, A1 hasta J1000, ¿verdad? Y posteriormente, ¿quién? La moda, ya sabemos la significancia de cada uno de ellos. Y aquí está, le poníamos signo de precios, básicamente era esos tres. De ahí calculábamos la varianza era con la fórmula de VAR solamente, dábamos el rango. Y después también teníamos la desviación estándar, ¿verdad? La que termina con T, por eso se llama típica. Y también dábamos el rango de ellos. Ahí se está viendo, coeficiente de variación. Sí no tenía una fórmula directa, pero recuerdan que era ¿qué cosa? La desviación estándar dividido entre ¿quién?
entre el promedio, y eso era por 100, o bien más bien expresado en forma de porcentaje. Estos dos tenían, pues estamos hablando del valor del precio de la fresa, hasta ahí vamos bien, ¿no? Posteriormente, para el coeficiente de asimetría, es tal cual así, coeficiente punto asimetría, y dábamos el rango, ¿verdad? Ahí está, y nos podía salir positivo, negativo o bien 0. Posteriormente era la curtosis, desde A1 hasta J1000, ahí está. Y también nos podía salir, acuérdense que era platicúrtica, leptocúrtica y mesocúrtica, cualquiera de los tres, ¿verdad? Deberían de tenerlos presentes. Todo eso lo hemos hecho, las medidas de posición, los cuartiles, creo que nos quedamos ahí. La última clase es cuartiles, dábamos el rango, ¿verdad? Coma. Y en este caso le poníamos que era el primer cuartil, ahí está, debe tener signo de precios, no pasa nada. Calculábamos el segundo cuartil de la misma manera, y es exactamente la misma fórmula con el mismo rango, solamente que hay una diferencia, esta vez es 2, ¿verdad? Y decíamos como regla que se aprendieran que el segundo cuartil y la mediana siempre van a ser exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿verdad? Ahí está. El último cuartil para ustedes, ahí que calculamos, estaba esto, 3. Y ya no tenía caso calcular el cuarto cuartil, puesto que era el 100% de los datos. Después veníamos a los deciles, y los deciles ya no se calculaban con una fórmula directa, sino más bien con la fórmula de percentil, y hacíamos esto, dábamos el rango y le poníamos 0.1. No sé honestamente si funcione con darle 10 y por ciento, que es lo mismo. Creo que sí lo calcula así, ¿no? Esta es otra forma de decir, quiero que me calcules hasta dónde está el 10%. 10% y 0.1 es exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿no? A ver, chequen ahí. Voy a hacerla a un lado como la hicimos ordinariamente, solo para comprobar. Percentil, aquí está percentil, denme un segundo. Percentil, ¿verdad? Ahí está. Desde A1 hasta J1000, 0.1. Pues da exactamente lo mismo. ¿Se dieron cuenta? Pueden meterlo de una u de otra forma. Yo lo voy a dejar nada más de esta forma. Eso es para comodidad de ustedes. Eso se va descubriendo con el tiempo, ¿no? Ahorita se me ocurrió, se me vino a la mente y ya está. Lo vamos a calcular como el segundo percentil, que sería de la misma manera. Este es el 20%, así ya los voy a calcular. Este sería percentil de la misma manera, y es A1 hasta J1000, ¿qué? 30%, ¿verdad? 30%, ahí está. Estos deben de estar en formato de valor. El percentil 33 aquí, pues de la misma manera lo voy a hacer para ustedes, son los ejemplos. Percentil, espero que se esté viendo hasta atrás, ¿sí? ¿Vamos bien? 33%, ¿no? Posteriormente está, ¿quién? Dije que iba a calcular el percentil, ¿qué? 45. ¿Sí lo calculé con ustedes percentiles? No. Ah, bueno, eso es lo que me hacía falta, ¿no? ¿Perdón? Porque es el percentil 33. O sea, yo quiero calcular el percentil 33%. Caminamos de 25 en 25, que son los cuartiles. Caminamos de 10 en 10, pero la vida a veces no es así. Te voy a dar un ejemplo rápido del percentil 33. En la pesca, en cualquier índole, al menos en México, tú tienes un rango de peso de peces. De hecho podemos hacer por ahí tengo un ejercicio. Los peces más gordos, es decir, del 67% al 100%, son utilizados para la engorda y para la venta, no muy diferente de los bovinos o de los porcinos. Los de mayor peso, pues son los de mayor venta. Lo mismo con los peces. Los peces que están en el percentil 34 al 66 son los que utilizan para reproducción. ¿Sale? Y los menores los ocupan para otra cuestión. Entonces, ese es un ejemplo donde yo sé que el percentil 33 de tal peso hacia tal peso me sirve para una cosa y luego para otra cosa, etcétera. Es decir, que ya puedes caminar de todo lo que tú quieras. ¿Les quedó claro, muchachos?
Bien, percentil, que es A1, J1000, coma, y es el percentil 87%. Listo. Y esas eran las medidas de posición. Hasta ahí habíamos quedado. Hasta ahí nos quedamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues vamos a comenzar. Realmente aquí lo que vamos a calcular es primero el valor máximo, el valor mínimo, después el rango, después vamos a tener la regla de Sturge y después vamos a tener el ancho del intervalo, si les parece bien. ¿Cómo calculamos todas estas fórmulas? Lo voy a hacer un poquito más grande ahí para los de atrás, ustedes me dicen si sí o si no ven. El valor máximo se calcula con la fórmula muy sencilla, max, ¿no? Así se calcula un valor máximo de cualquier índole. ¿Desde dónde? Pues en el rango, nosotros es nuestro rango. El mayor es 275. ¿Listo? ¿O voy muy rápido? Bueno, fui rápido porque era el recordatorio, ¿no? Ustedes me dicen, ya tenían todo eso en teoría. ¿No lo tenían? Y también no quiero hacer un video largo para ustedes. No tiene sentido. Muy bien. ¿El valor qué? ¿Mínimo? Pues listo. Ay, Dios, no sé qué se abrió. Valor mínimo. Ahí está. Valor máximo, valor mínimo. ¿Cómo calculamos el rango? Sencillo. Mira, sí me estudiaron, ¿verdad? Máximo menos mínimo. Y eso nos da 245. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Lo de qué, perdón? Es el valor máximo menos el valor mínimo. Nada más se restan. ¿Sí, vamos bien? ¿Qué dice la regla de Sturge? Sturges. Fuerte, ¿qué? El número óptimo. Sturge es lo que nos dice, o la regla de Sturge, dice, dependiendo de cuántos datos tengas, yo te voy a dar una fórmula para que la puedas aplicar y ese sería el número ideal de intervalos que tuvieras que crear. Eso es lo que nos dice Sturge, básicamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo se aplica la fórmula? Sencillo. Es la regla de Sturge, no la hice yo, ¿no? Es 1 más 3.33, si no me dejan mentir, por el logaritmo. Logaritmo base 10, cuando yo le pongo log, es logaritmo base 10, ahí está, logaritmo base 10, de n. ¿Cuánto es n? ¿Quién es n? ¿Cuántos datos son? Ahora porque lo saben. Pero ¿qué pasa si no lo supieran? Hay que pensar, ¿no? Hay que ir pensando. Ah, pues ya. Pongan atención. Porque esto es parte de su formación. ¿Desde dónde hasta dónde cuenta? Listo. ¿Entendieron? Vayan tomando nota del bajo, de esas fórmulas las van a ocupar, créanme, las van a ocupar. Y les da 14.32. ¿Vamos bien? Ok, ¿cuántos intervalos voy a crear según esa regla? ¿Cuántos? Bueno, Jimena dice que 14, está bien, es respetable. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Por qué 14?
No, aquí no existe eso, quítense eso. Aquí no existe eso. Aquí lo que existe es lo siguiente, pongan atención. Yo no puedo tener 14.32 intervalos, ¿les queda claro? No los puedo tener así. O tengo 14 o tengo 15. Quítense esa idea ya de que el punto 5 sube al siguiente intervalo. Vamos a suponer que no pueden tener 14.32 personas, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el punto 32 lo están despreciando y están cometiendo un error. Así fuera punto 1 o punto 01, es más allá de 14, ¿cierto o no es cierto? Entonces hay alguien que dirá, no son 14, son 15. ¿Sí o no? Si esto fuera y necesitáramos 14.32 plazas para abrir, para hacer un proyecto, ¿yo abro 14 plazas? No, necesariamente tengo que abrir, ¿qué? Una más, ¿no? Pero es decisión del criterio. Lo que dijo Jimena, 14, si es 14 está bien, y quien decida 15 es 15. Yo voy a tomar mi propio criterio. Ya tomé en cuenta Sturge, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pongan atención ahí, lo que le voy a poner es que ¿qué le puse? Y me dice, ¿con cuántos decimales? ¿Con cuántos decimales quiero? 0. Listo. ¿Cuántos intervalos son? 15. Ya llevamos tres fórmulas anidadas ahí. ¿Ya les quedó? ¿Sí o no? Puede ser redondear más o puede ser que redondear menos. Sencillo. O redondear simplemente. Ahí tienen tres fórmulas anidadas. ¿Sí queda claro eso o no? Bien, entonces voy a tomar 15. ¿Quién es el ancho del intervalo? ¿Quién es el ancho del intervalo? Listo, ese es el ancho del intervalo. Ese es el ancho del intervalo. El rango entre el número de intervalos, ¿no? Entre el número de intervalos. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Correcto, vamos a crear los intervalos. Atención, vamos a crear los intervalos. Yo los voy a crear aquí. Entonces voy a tener lo siguiente, ¿número de qué? Número de intervalo. Y voy a tener lo siguiente. Límite inferior. Límite superior. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada y listo. ¿Cuántos intervalos voy a crear? Pues ya me lo dijo Sturge. ¿Sí se alcanza a ver lo que tienen que hacer?
¿Listo? ¿Ya podemos continuar? ¿Sí o no? Es el rango entre el número de intervalos. ¿Quién falta todavía? Levanta la mano. Apúrame. Es que puedes poner otra fórmula de Starch, por favor. ¿Ya? ¿Quién más falta ahí atrás? ¿Todos también? ¿Seguros? Ok. Bien. ¿Quién es el primer límite inferior? A ver. Hey, este es el ancho. Imaginen 15 intervalos, ¿estamos de acuerdo? Aquí está 30, que es el mínimo. Y hasta allá está dado ¿quién? Primera pregunta, van a ir creando intervalos, pongan atención, van a ir creando intervalos, ¿cierto o no es cierto? ¿Quién está aquí? ¿Quién? Y de otra forma, piénsalo, porque no siempre va a ser 30, para este caso es 30. ¿Siempre va a estar quién? Entonces regla, aquí siempre va a ser igual a quién? Al mínimo, ¿no? ¿Les queda claro? Oigan, necesito que piensen, pero no en números, sino como ahorita, no es 30, es el mínimo. Okay. Siguiente pregunta. Este es 30. ¿Quién es este? Aquí en los números sería ¿qué? 30 más ¿cuánto? ¿Quién está aquí? Eso es en números. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? El segundo intervalo. No estamos en el primer intervalo. Todo intervalo tiene su límite inferior y su límite superior. ¿Quién está aquí? No me digan que 46, no me interesa eso. ¿Quién está aquí? Ese va a ser el problema que tienen. Aunque sean unos dioses en el Excel, si no piensan, así sepan 3000 fórmulas, 5000 fórmulas, otra vez, ¿quién está aquí? Hasta de payaso le tiene que hacer uno. Ese es el mínimo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién está aquí? Piensen. ¿Quién está aquí? ¿El máximo está hasta allá? Otra vez. Pongan atención a lo que está diciendo. Le falta una palabra porque es importante. Trata de acomodar. A ver, bien, Sony. Este es el mínimo. Pongan atención. ¿Quién está aquí? ¿Y quién estaría aquí? Razona lo que ella está diciendo. El mínimo más el ancho del intervalo. Ya les ayudó Sonia, les dijo una parte interesante. Otra vez, ¿está quién aquí? El mínimo. ¿Y aquí? Otra vez, ¿el mínimo más qué? Una vez el ancho del intervalo. ¿Y quién está aquí? El mínimo más 2 veces el ancho. ¿Y aquí? 3 veces. ¿Estás entendiendo que ya tienes una metodología? Entonces pongan atención. No lo hicimos de gratis.
¿Quién va a estar aquí? Mucha atención, no quieren copiar al mismo tiempo, no se trata de copiar. Este es igual al mínimo, y como siempre es el mínimo, lo voy a fijar. ¿Les queda claro? Porque dijimos, el mínimo más una vez el ancho de intervalo, el mínimo más 2 veces el ancho del intervalo, ¿cierto o no es cierto? El mínimo más ¿cuánto? Más una vez, ¿están de acuerdo? ¿Quién? Y el ancho del intervalo siempre es el ancho del intervalo. ¿Quién es el que va a cambiar nada más? Pues la serie, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pongan atención, ahorita se los pongo. Si la vida nos sonríe y llegamos al final, ¿quién debería estar hasta el último? El 275. Porque es el último, ¿no? ¿Sí les queda claro? A ver ahí, ¿se los hago más grande? ¿Ahí está bien? ¿Listo o no? ¿Les quedó? Ok. Atención acá. Estos son los intervalos, ¿de acuerdo? Ok. Primer intervalo. Este es el límite inferior y este es ¿quién? El límite superior. Segundo intervalo. ¿Quién es este? Primer intervalo. Límite inferior. Límite superior. Segundo intervalo. ¿Quién es este? ¿Y este? Superior. Una vez más, hagamos. ¿Quién es este? ¿Qué está pasando con este? ¿Qué está pasando con este? ¿Quién debe de estar aquí? ¿Quién debería de estar aquí? ¿Y por qué? ¿Quién debería de estar ahí y por qué? ¿Por qué? Otra vez, fuerte. ¿Y luego? Si lo generalizas, Todos los superiores terminarían siendo los inferiores del siguiente. otra vez. Todos los superiores serían los inferiores del siguiente. Mejor no se pudo haber dicho.
el superior del intervalo anterior funge en esta vez como el inferior del siguiente. Listo. A partir del segundo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Pues agárrense porque va lo bueno. Ahora, Axel, pon atención porque tienes que contestar, a ver cómo le haces. Fíjense bien, todos los aspectos que estemos comentando aquí, ayer acabo de resolver un problema muy similar, todos pueden ser en el caso de que un jefe tenga una necesidad y ustedes puedan responder a ella. Tengo la necesidad de que en esos 10,000 datos, tú eres el becario, vas llegando, te cuentes los 10,000 datos y veas cuáles están entre 30 y 46. O lo hagas con Excel en una fórmula. ¿Sí se entendió? Tengo que ir a los 10,000 datos y ver cuántos de los 10,000 están entre cuánto y cuánto. Entre 30 y después cuántos de los 10,000 están entre los siguientes. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo harían? ¿Alguien? ¿Tiene en mente qué hacer? Están conscientes de lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Como Axel se va a tardar 2 vidas en contestarlo, les voy a ayudar, ¿no? Pongan atención. Hay una fórmula que se llama ¿qué? Pongan atención, no la quieran escribir, entiéndanla primero. ¿Cómo se llama? ¿Desde dónde va a contar? Pero como siempre lo va a contar, siempre va a ser el mismo rango, ¿están de acuerdo? Otra vez, como siempre lo va a contar, siempre va a ser el mismo rango. ¿Entendieron por qué fijé esas celdas? Ok, coma. ¿Qué dice? Porque se pone en negritas. Dice, pone el criterio. ¿Cuál es el criterio? Quiero que me cuentes todos los mayores o iguales. Está el intervalo y estoy empezando, ¿no? Quiero que me cuentes todos los que sean mayores, pero incluso iguales que este. ¿Estamos de acuerdo? Todos los que sean mayores o iguales. ¿A quién? Esto es parte de la sintaxis. Se pone el Ansperson. Ansperson, ahí está. Lo que le está diciendo esta instrucción es, ya, hasta ahí se acabó. Es lo que hay que entender. Busquen este intervalo, y entonces encuéntrame o cuéntame todos los que sean ¿qué? Mayores. ¿A quién? A 30, ¿no? Pero todavía me falta porque es un intervalo. Por eso se llama contar puntos y conjunto. ¿Cuál sería el siguiente conjunto? Nada. Desde A1 vuelve a ir a ese intervalo. ¿Están entendiendo? Coma. Ahora sí. Todos los menores. Todos los menores. Solo los menores. ¿Por qué solo los menores? ¿Menores que quién? ¿Por qué solo los menores? No. ¿Por qué solo los menores? Porque son los valores entre 30 y 46. A ver, están estos 7 pelados aquí, ¿no? Pongan atención. Y este es un intervalo y este es otro intervalo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, él está en medio. Y entonces digo, fíjense bien, ¿eh? 1, 2, 3. En este intervalo, ¿cuántos hay? Número 2. Segundo intervalo. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hay en el segundo intervalo? ¿Cuántos hay en total? Según los que yo conté. No. Según los que yo conté, ¿cuántos? ¿Eso hay en la vida real? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy contando doble? Entonces,
Cuento todos los mayores o iguales. 1, 2, 3, pero ahí no lo cuento. 3 en el primer intervalo, ¿están entendiendo? En el segundo intervalo. 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Porque es mayor o igual, pero el segundo es nada más menor. Ok. Pues ya, hay 696. ¿Quieren que se las ponga? ¿Así está bien? ¿Listo? Bien, continuemos. ¿Mande? ¿Cómo? ¿El valor cambió? Sí, no tiene que ser el mismo y recuerda que están aleatorios.
Va a estar cambiando constantemente. Lo que sí no va a cambiar es lo siguiente. Bueno, van a arrastrar esto, ¿verdad? Y hay un detalle. La idea sería, y la teoría sería, y diría que cuando sumemos todos estos, ¿qué pasaría? Debería de dar ¿cuánto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No está contando los límites superiores? No, sí los estoy contando. Este es el límite superior de este intervalo. Entonces dije, los menores iguales, ¿estamos de acuerdo? Aquí no te cuento, pero en cuanto salto, aquí sí te cuento porque pasa a ser el menor igual, ¿no? Y el siguiente, Son las Ajá. No. Sí. ¿qué está pasando? Sí, el último no podría ser. ¿Cómo? En el último intervalo debería de ser. No debería ser. A ver, ¿te cuento o no te cuento? Pongan atención. ¿Te cuento o no te cuento? ¿Te cuento? No te cuento. ¿Te cuento o no te cuento? ¿Te cuento o no te cuento? ¿Qué pasa en el último? ¿Te cuento? Entonces, ¿cuál es el error? En el último se le agregaría menor o igual. Solo en el último, como ya es el último, aquí, ¿están de acuerdo? Pues le agrego el igual. ¿Lo ven o no? Y ahí debería de dar el 10,000. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bien, pues ya se terminó la talacha. Lo más difícil ya pasó. ¿A qué es igual la frecuencia relativa? Es igual a cada uno de ellos, ¿entre quién? Entre el número total de datos. Y el total de datos en este caso se fija, ¿no? Porque siempre es el mismo. ¿De acuerdo? No es el siguiente nada más es el. Como prueba, la suma de la frecuencia relativa siempre debe dar 1. ¿Vamos bien? ¿Por qué se atrasan? Pongan atención. ¿Listo? Bien, aquí es igual a frecuencia porcentual. Pues son todos estos valores, los voy a copiar, los voy a pegar y les voy a poner no, porque van a estar cambiando. Entonces lo que voy a hacer es replicarlos, pero lo que les voy a añadir es un formato que de porcentaje. Ahí está, porcentaje. Listo. Ese es el porcentaje. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, ¿a qué es igual la frecuencia acumulada? En un principio, ¿cuánto llevamos? Pues nada, lo primero nada más, ¿no? Y luego,
¿Cuánto llevamos? Lo que llevábamos anteriormente, más la segunda, ¿no? Y entonces vamos arrastrando hasta que al final nos dé cuánto. Listo. Se arrastra a partir de la segunda. ¿Ya o no? No le estés pegando. ¿Qué te pasa? ¿Ya todo el mundo está ahí? Ok. Van a seleccionar los intervalos, van a seleccionar control y van a poner la frecuencia absoluta. ¿Ya vieron cómo lo seleccionan? Seleccionan los intervalos, presionan la tecla de control y después frecuencia absoluta. Insertan una gráfica de barras, la que ustedes quieran. Ahí está. A este se le va a conocer como histograma, ¿no? ¿Dudas? ¿Ya? ¿Podemos continuar? ¿Listo o no? Después. ¿Ya todos están en la gráfica? Clic derecho sobre la gráfica. Seleccionar datos. Dice, en entradas de leyendas, póngale agregar. El nombre de la serie se va a llamar Polígono. ¿Qué datos son? La misma frecuencia absoluta. Les debe de quedar así. ¿Ya les quedó así? ¿Por qué no?
Le dan un clic aquí y esta la cambian.